El 5 de octubre de 2017, en Januba, Brasil, un incendio comenzó a alarmar a los vecinos. Las llamas provenían de una guardería municipal y rápidamente varias personas acudieron para intentar apagar el fuego. En ese momento nadie imaginaba el verdadero horror detrás de lo que estaba ocurriendo. Un hombre de 50 años se había prendido fuego dentro del establecimiento, provocando una tragedia que marcaría a toda la comunidad. Su nombre era Damião Soares dos Santos. En este video te voy a contar qué pasó realmente ese día y qué lo llevó a cometer uno de los ataques más impactantes de Brasil. Damião Soares dos Santos nació el 21 de mayo de 1967 y vivía sin llamar la atención en Januba, una ciudad del estado de Minas Gerais. Tenía 50 años y trabajaba como vigilante en el Centro Municipal de Educación Infantil Gente Inocente, donde llevaba aproximadamente 8 años como empleado público. Su historial laboral era considerablemente bueno, sin sanciones ni antecedentes de comportamientos violentos. En el ámbito cotidiano era conocido por los vecinos como Damião Picolé, ya que en su tiempo libre recorría las calles vendiendo helados. Era una figura familiar en el barrio. Muchos de los niños lo conocían, le compraban productos, incluso en ocasiones él mismo le regalaba helados cuando no tenían dinero. Esa imagen contribuyó a que fuera percibido como una persona común, accesible y aparentemente tranquila. Sin embargo, detrás de esa rutina existían antecedentes de inestabilidad mental. En 2014, Damião había sido atendido en un centro de atención psicosocial. Según declaraciones familiares, presentaba episodios de delirios y una marcada manía de persecución. En ese periodo llegó a creer que su propia familia intentaba envenenarlo. Então você quer que eu leve você no médico? Ele, ué, a senhora quer ver eu morto? Aí eu falei que ele assim, não, daí eu quero tratar de você. Ele falou assim, não, mãe, eu não vou não, porque o povo está morrendo tudo envenenado. Ele achava que ele era perseguido pela mãe e por todos. Então ele não comia, não bebia água na casa da família, por desconfiar que a familia quería envenenarlo. Lo que lo llevó a abandonar su hogar por un tiempo. Esas ideas estaban asociadas a problemas que él consideraba como enfermedades físicas, pero no tenían confirmación médica en ese sentido. A pesar de estos antecedentes, no se registraron conductas violentas en su entorno laboral ni en su vida pública. Continuó trabajando como vigilante y manteniendo su rutina habitual en la ciudad. En los meses previos al ataque, su comportamiento no generó alarmas inmediatas fuera de su círculo cercano. Sin embargo, algunos indicios comenzaron a surgir. Había solicitado una licencia laboral por motivo de salud, durante la cual permaneció alejado de sus funciones durante aproximadamente 3 meses. Poco antes del hecho, según testimonios recogidos por la investigación, expresó a sus familias una frase que sería considerada relevante. Dijo que iba a darles un regalo y que iba a morir. En ese momento no se interpretó como una amenaza concreta ni como una señal de un posible ataque. El día anterior y las horas previas al incidente no mostraron señales evidentes para quienes interactuaron con él. De hecho, una persona que le permitió el ingreso a la guardería el día del ataque declaró que su comportamiento era normal. Damião había regresado recientemente de su licencia y se presentó en el lugar con una excusa de entregar un certificado médico. En ese contexto no existían medidas preventivas ni sospechas que impidieran su ingreso. Todo indicaba que se trataba de una jornada habitual, sin señales visibles que anticiparon lo que ocurría poco después dentro de la institución. Ese día Damião llegó al lugar. Había estado de licencia médica aproximadamente 3 meses y regresó con el argumento de presentar un certificado. Su ingreso no generó sospechas, su comportamiento era aparentemente normal, y como empleado del establecimiento tenía acceso al interior. Una vez adentro, la situación cambió de forma repentina. Damião llevaba consigo alcohol, un elemento que utilizaba también en sus actividades como vendedor de helados. En cuestión de momentos empezó a esparcir el líquido dentro de la guardería. El combustible alcanzó las aulas, pasillos y a las personas presentes en el lugar. Según las pericias, en medio de la secuencia logró cerrar al menos 2 aulas, lo que dificultó la salida de los niños. Acto seguido se prendió fuego. Las llamas se propagaron de forma inmediata, favorecidas por el material inflamable del techo, lo que hizo que el incendio creciera rápidamente y sin control. El interior del establecimiento se convirtió en un escenario de caos. El humo comenzó a llenar los espacios cerrados, reduciendo la visibilidad, dificultando la respiración. Antes de entrar, quando estava muito difícil de entrar devido à fumaça, eu peguei toalhas e enrolei no meu rosto para que eu não inalasse fumaça. Eu tentava olhar, a princípio eu não enxergava muita coisa devido a ter muita fumaça. Mas a luz do sol que vinha pela janela me mostrou um movimento escuro. Então eu rodeei a escola por fora y fui até a janela. Na janela tinha uma criança tentando pasar. Niños y adultos intentaban escapar mientras el fuego avanzaba. En medio de la situación, la docente Hailey Abreu Batista intervino directamente. Se enfrentó a Damião en un intento de detenerlo y proteger a los alumnos. Durante ese enfrentamiento sufrió quemaduras graves. Su acción permitió que algunos lograran salir, pero las heridas resultaron fatales. Mientras tanto, personas dentro del establecimiento intentaban evacuar a los niños como podían, sacándolos de las aulas o guiándolos hacia la salida. Sin embargo, la rapidez con la que se propagó el fuego, sumado a las condiciones del edificio, complicaron la evacuación. El propio Damião también quedó envuelto en las
las llamas, ya que se había rociado con el mismo combustible. Sufrió quemaduras extremadamente graves durante el desarrollo del incendio. Los servicios de emergencia fueron alertados y acudieron al lugar, donde encontraron un escenario crítico. Varias víctimas habían sido trasladadas por medios particulares ante la llegada de los equipos de rescate, debido a la urgencia de la situación. El ataque dejó un saldo inmediato de víctimas fatales y numerosos heridos, muchos de ellos con quemaduras severas y lesiones internas por la inhalación de humo. La magnitud del incendio y la forma que se desarrolló hicieron que el hecho fuera considerado uno de los episodios más graves registrados en una institución educativa en Brasil. La ciudad quedó sumida en una situación de emergencia total. El incendio dentro de la guardería provocó escenas de desesperación, con familias llegando al lugar sin saber si sus hijos estaban entre las víctimas o los heridos. Los primeros auxilios fueron caóticos. Muchas de las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Hannover, mientras que los casos más graves fueron derivados a centros educativos de Monte Claros y Belo Horizonte, ciudades con mayor capacidad para tratar quemaduras severas. En total, decenas de personas, en su mayoría niños, resultaron con quemaduras y daños en las vías respiratorias por la inhalación de humo. El propio autor del ataque, Damião, fue encontrado con quemaduras casi en el 100% de su cuerpo. Fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde falleció horas más tarde el mismo día. Con el paso de las horas comenzó a confirmarse las víctimas fatales. El ataque dejó 14 muertos, 10 niños y 3 profesoras, entre ellas la profesora Abreu, quien intentó detener a Damião en el incendio. Su acción fue considerada un intento de protección hacia los alumnos, aunque terminó costándole la vida. Eu agradeço a Deus e a tia Ellie. Ela foi uma heroína. Para mim, na minha cabeça, a imagem dela é de uma heroína. Eu acho que se tivesse mais professoras com a coragem que ela teve, acho que teria salvo mais crianças, entendeu? Se não fosse ela, não. Teria morrido muito mais crianças. A tragédia teria sido muito maior. Então ela tinha isso também, a bondade de querer ajudar, de querer ver, não ver o outro sofrer. A única coisa que ela me falou foi assim: ô mãe, eu vi tia Ellie queimando, mãe. Eu vi minhas titias queimando, mamãe. Tia Ellie estava pegando fogo, mamãe. La magnitud del hecho obligó a una rápida movilización de recursos. Las autoridades locales solicitaron donaciones urgentes de sangre, medicamentos, gasas y otros insumos médicos, ya que el sistema de salud de la ciudad se vio desbordado. Se habilitaron transportes para trasladar donantes a otras localidades y se utilizaron aeronaves para evacuar a los heridos más graves. En paralelo, la policía civil inició la investigación. Las primeras pericias indicaron que el ataque había sido premeditado. En la vivienda del agresor se encontraron recipientes con alcohol, el mismo elemento utilizado para provocar el incendio. También se ordenaron estudios tóxicos para determinar si había consumido alguna sustancia antes del ataque. Los investigadores entrevistaron a familias y personas cercanas quienes confirmaron antecedentes de problemas psiquiátricos, incluyendo delirios y conductas paranoides. A outra sobrinha minha chegou rapidinho e eu já falei assim, eu vou desligar aqui. Aí quando eu cheguei, a outra Jordana chegou e falou assim, ô tia Lil, você sabe quem pôs fogo na creche? Eu falei, não. Ela falou, Tidão. Eu só falei, o quê? É mentira. Fiquei dessa altura do chão. Eu fiquei sem chão mesmo, assim, foi mentira. Aí eu fiquei bem apavorada e fiquei, meu Deus, é mentira. Aí eu já retornei a ligação para minha menina e falei que ela, Luciene de Deus, foi Damião que aconteceu isso e nós ficou doido. Aí já falei, vem pra cá. Aún así, las autoridades señalaron que no existían denuncias previas ni indicios concretos que permitieran anticipar el hecho de esa magnitud. El caso generó una fuerte conmoción en todo Brasil. En Hannover el impacto fue especialmente profundo. La comunidad de tamaño relativamente pequeño se vio directamente afectada. Muchas familias perdieron a sus hijos o tenían conocidos entre las víctimas. En los días siguientes se realizaron funerales colectivos y actos de homenaje. El dolor de las familias se hizo visible en cada despedida, mientras la ciudad intentaba procesar lo ocurrido. Además del duelo, surgieron cuestionamientos hacia las condiciones de seguridad del establecimiento. Se señaló que la guardería no contaba con medidas adecuadas contra incendios, lo que pudo haber agravado las consecuencias. Esto abrió un debate sobre la infraestructura y los protocolos de seguridad en instituciones educativas. El ataque de Hannover quedó registrado como uno de los hechos más graves de este tipo en Brasil. Más allá de la investigación judicial, dejó una marca duradera en la comunidad y evidenció fallas tanto en la prevención como en la respuesta ante una tragedia de estas características. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te recomiendo el caso de Brandon Alonso, donde te cuento que llevó este chico a atacar una universidad con un martillo, así que va a verlo.